Instituto Tecnológico de Morelia. La química es una ciencia fundamental que centra su estudio en la composición y el comportamiento de la materia. Entre algunos de sus temas más importantes están las soluciones, las disoluciones acuosas, el equilibrio químico, los ácidos, bases, el pH, la constante de Le Chatelier, entre algunas otras que se detallarán en este video. Bueno, compañeros, primero vamos a hablarles sobre los tipos de soluciones químicas y sus aplicaciones en la ingeniería mecánica. Primero que nada tenemos las soluciones sólidas, que vienen siendo aleaciones, y las soluciones líquidas. Primero que nada vamos a hablar de estas soluciones y empezamos por el acero. El hierro o el carbono básicamente lo utilizamos para crear componentes de metal, ya sea como motores o pues básicamente piezas que necesiten hierro. Aquí en el latón ese lo utilizamos más que nada en los motores para las piezas que no tienen que tener corrosión. Y aquí en las superaleaciones, como es níquel y cromo, pues ya es otro tipo de aleaciones que igual se van fabricando para, pues básicamente para lo que se vaya necesitando. Y aquí en las soluciones líquidas tenemos el anticongelante. Básicamente lo que hace es que funciona como digamos que regula la temperatura en un motor. Los lubricantes pues básicamente es para evitar tanto el desgaste en los componentes, y el desengrasante pues es más que nada para limpiar piezas metálicas o cosas que tengan grasa. Bueno, y en este punto vamos a ver las soluciones gaseosas. Básicamente son mezclas homogéneas de gases que viene siendo como el aire. Bueno, estas mezclas las utilizamos en los motores y en los turbos. Los motores básicamente lo utilizan para llevar una compresión, necesitan aire, y los turbos también van mezclados gases con el mismo aire. Pero aquí, como lo dice, una mezcla incorrecta de puede disminuir la eficiencia, porque tiene que ser muy como nivelado todo para que todo funcione correctamente. Bueno, como siguiente punto tenemos la termoquímica. La termoquímica estudia las formas en que el calor es absorbido o es liberado durante procesos químicos y cambios físicos. Básicamente estudia la energía interna y la energía libre. Esto nos ayuda para saber cuánta energía requiere o se produce en un proceso, y si es espontáneo. Bueno, esto es muy importante, puesto que hay múltiples aplicaciones en la ingeniería mecánica. Estos son tres de los principales que más nos llamaron la atención. El primero es en motores de combustión, puesto que podemos calcular con la termoquímica el calor liberado al quemar un combustible. Esto además nos permite diseñar cámaras de combustión más eficientes y reducir emisiones. Como segundo punto, la refrigeración y aire acondicionado, puesto que la termoquímica nos ayuda a analizar el calor que absorben y liberan los refrigerantes en los procesos de evaporación y condensación. Esto permite determinar la capacidad de enfriamiento y mejorar los sistemas de climatización. Como tercer punto, tenemos la selección de materiales resistentes al calor, ya que en turbinas, hornos o sistemas de escape, los ingenieros necesitamos materiales que soporten temperaturas extremas, y la termoquímica permite estudiar la oxidación, la corrosión térmica y los puntos de fusión para elegir los materiales adecuados. Bueno, como por último tenemos un ejemplo en donde tenemos la fórmula de la termoquímica como tal, donde es la energía química es proporcional a la masa de la sustancia por el calor por la diferencia de temperatura, que se mide como temperatura final menos temperatura inicial. Con esto podemos ayudar a resolver los problemas que habíamos planteado allá, y eso sería todo de termoquímica. Bueno, como siguiente punto tenemos la electroquímica. ¿Qué estudia la electroquímica? Estudia las reacciones químicas donde se lleva a cabo una transferencia de electrones, también conocidas como redox. La electroquímica está conformada por diferentes fenómenos, tales como son la corrosión,
producción de energía, baterías, la electrólisis y las celdas de combustible. También debemos de comprender qué es una celda electroquímica. Básicamente es un dispositivo que convierte la energía química en energía eléctrica o viceversa. Esta celda tiene dos electrodos, un anodo y un cátodo. En el anodo es donde ocurre la oxidación y en el cátodo es donde ocurre la reducción. Es importante conocer las aplicaciones de la electroquímica en la ingeniería mecánica. Como número 1 tenemos la prevención y control de la corrosión, donde los ingenieros mecánicos usamos la electroquímica para diseñar recubrimientos protectores, implementar sistemas de protección catódica en tuberías y estructuras metálicas, seleccionar materiales que no formen pares galvánicos desfavorables. Segundo punto, baterías de almacenamiento y energía. Más que nada en vehículos eléctricos, robots y maquinaria industrial es indispensable analizar el potencial electroquímico de los materiales de los electrodos, la eficiencia de carga-descarga, la densidad energética, la vida útil de las celdas, tales como son de litio o sodio. Otra de las aplicaciones es en sensores y monitoreo industrial. Los principios electroquímicos se aplican en sensores de oxígeno en motores, pH en procesos térmicos y en iones metálicos en sistemas de refrigeración. Otro punto muy importante es la manufactura avanzada, la electroerosión. Aquí la electroquímica se usa para remover material mediante descargas controladas, y esto permite fabricar componentes de alta presión, moldes de inyección y piezas complejas resistentes al desgaste. El equilibrio químico es el estado en el que las concentraciones de reactivos y productos en una reacción reversible permanecen constantes a lo largo del tiempo. Esto no significa que la reacción haya cesado, sino que la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. A continuación veremos los principales puntos para entender el equilibrio químico. El primero sería el dinamismo. Esto nos dice que el equilibrio es dinámico. A nivel molecular, los reactivos siguen transformándose en productos y viceversa. Sin embargo, dado que las velocidades de los procesos son iguales, no se observa un cambio neto en las concentraciones macroscópicas. Para que exista un equilibrio químico, la reacción debe ser reversible, lo que se indica con una doble flecha, como podemos ver en este ejemplo. La posición del equilibrio se cuantifica mediante la constante de equilibrio, que se define como la relación entre las concentraciones de los productos y los reactivos, elevadas a sus coeficientes estequiométricos en la ecuación balanceada. A continuación, podemos ver algunos ejemplos de equilibrio químico. En el primer ejemplo observamos la producción de amoníaco, donde el nitrógeno reacciona con el hidrógeno para producir amoníaco. En el segundo ejemplo podemos observar una síntesis de yoduro de hidrógeno, donde el hidrógeno molecular y el yodo molecular se combinan para formar yoduro de hidrógeno. Y en el tercer ejemplo podemos observar una descomposición de trióxido de azufre, que se descompone en dióxido de azufre y oxígeno molecular. Para entender la cinética química, podemos ver algunos detalles clave como la velocidad y el mecanismo de reacción. La velocidad de una reacción depende de varios factores. Uno es la concentración. Un aumento en la concentración de un reactivo incrementa la velocidad. Un aumento en la temperatura suele aumentar también la velocidad de reacción. Esto pasa porque proporciona más energía a las moléculas para que éstas logren superar la barrera de activación. Para reacciones que involucran sólidos, aumentar el área superficial incrementa la velocidad de reacción. Los catalizadores son sustancias que aceleran la reacción, proporcionando una vía de reacción alternativa con menor energía de activación sin que éstas se consuman. En el siguiente punto tenemos los mecanismos de reacción, que son una serie de pasos elementales que conducen desde los reactivos hasta los productos. La relación entre los temas de cinética química y velocidad de reacción es que la cinética química es el campo de estudio, la parte teórica, y la velocidad de reacción es el parámetro cuantificable, es decir, la medida. Una constante de equilibrio es un valor que compara cuántos productos hay en el equilibrio con cuántos reactivos quedan. Esto se representa con la letra K, que va a representar el equilibrio,
van a existir dos formas, que es Kc, esas se usan cuando hay concentraciones. La Kp es cuando se usan presiones parciales. Si K es muy grande, va a significar que en equilibrio hay mucho producto. Y si la K es muy pequeña, va a significar que casi todo se queda como reactivo. Para este ejemplo, vamos a utilizar el hidrógeno y el yoduro. Bueno, en este ejemplo, en la reacción, utilizamos esta fórmula que nos va a indicar si hay más hidrógeno y yodo y muy poco hidrógeno y yodo molecular, va a significar que la K es más grande. Para esto solamente se pueden incluir sustancias gaseosas y disueltas. Los líquidos y sólidos no entran. Por ejemplo, podemos ver en este ejemplo su constante quedaría de esta manera, pero los líquidos pues no van a entrar, ya que pues no va correspondido a lo que dice. Bueno, el principio de Le Chatelier dice que cuando un sistema en equilibrio es alterado, la reacción se ajusta moviéndose hacia el lado que contrarreste ese cambio. En otras palabras, si le haces algo a un equilibrio químico, el sistema se defiende y actúa en sentido contrario al cambio que provocaste. Es como si la reacción intentara corregir lo que se modificó. Se aplica analizando cómo reacciona el equilibrio cuando cambias la concentración, la presión o volumen y la temperatura. Bueno, con el tema de cambios en concentración, si agregas más de una sustancia, la reacción se mueve al lado contrario. Si quitas una sustancia, la reacción se mueve para producir más de esa sustancia. Por ejemplo, en este ejemplo podemos ver que se agregó más A, la reacción producirá más C y D, y si quitamos la C, esta reacción tratará de formar más C, así que se iría hacia la derecha. Bueno, como segundo punto tenemos los cambios en presión. Solo en gases, la reacción se va a mover hacia el lado que tenga menos moles de gas cuando aumenta la presión. Y cuando baja la presión, se va hacia el lado que tenga más moles de gas. Bueno, para este ejemplo vamos a utilizar esta reacción que hacia la izquierda va a contener 4 moles de gas, hacia la derecha va a contener 2 moles de gas. Entonces va a aumentar la presión hacia el lado donde está esta parte del compuesto que contiene menos moles. Y para disminuir la reacción va a ir hacia el lado de este compuesto y es el que va a contener más moles. Ok, como tercer punto están los cambios en temperatura. Para entender esto hay que pensar que el calor es como un reactivo más. Vamos a tener las reacciones exotérmicas, que esto nos va a decir que liberan el calor y hace que el calor esté del otro lado del producto. En las reacciones endotérmicas hace que se absorba el calor y esté del lado pues, de los reactivos. Como siguiente punto, trataremos de comprender a qué nos referimos cuando hablamos de la constante de ionización, también conocida como constante de disociación ácida. La fórmula para calcular esta constante se deriva de la fórmula para calcular la constante de equilibrio en una reacción química. Esto es referente y es especialmente importante cuando estamos hablando de ácidos y bases. Los ácidos y las bases son importantes en numerosos procesos químicos que se llevan a cabo en nuestro alrededor, desde procesos industriales hasta biológicos, desde reacciones en el laboratorio hasta las de nuestro ambiente. Debido a su importancia, históricamente los químicos han buscado correlacionar las propiedades de los ácidos y bases con su composición y estructura molecular. Ya para 1830, era evidente que todos los ácidos contienen hidrógeno, pero no todas las sustancias hidrogenadas son ácidos. El químico Svante Arrhenius vinculó el comportamiento de los ácidos con la presencia de iones de hidrógeno hidratados, y el comportamiento de las bases con la presencia de iones hidróxido en solución acuosa. De esta forma, Svante Arrhenius
definía los ácidos y las bases de la siguiente manera. Los ácidos son sustancias que, al disociarse en agua, aumentan la concentración de iones de hidrógeno hidratado. Análogamente, las bases son sustancias que, al disociarse en agua, aumentan la concentración de iones de hidróxido. El concepto de Arrhenius, aunque útil, tiene limitaciones. Una de ellas es que está restringida a disoluciones acuosas. Es por eso que llegamos al segundo concepto o definición de ácidos y bases, proporcionado por los científicos Bronsted y Lowry, el cual dice de la siguiente manera: un ácido es una sustancia capaz de aceptar un protón. Así pues, cuando se disuelve cloruro de hidrógeno en agua, el cloruro de hidrógeno actúa como ácido de Bronsted-Lowry, ya que dona un protón al agua, y el agua actúa como una base de Bronsted-Lowry, ya que acepta un protón de cloruro de hidrógeno. Fue gracias a estos conceptos que se fueron estudiando aún más tipos de ácidos y bases, como lo son las fuertes, débiles, la escala pH, que es sumamente importante, cómo llegamos a la constante de ionización. En la fórmula para calcular la constante de ionización, donde el subíndice A de Ka denota que se trata de la constante de equilibrio de la disociación de un ácido o constante de ionización. Esta fórmula es muy útil, ya que nos ayuda para calcular el valor de la constante de ionización de un ácido débil o el pH de sus disoluciones. Si bien la constante de ionización es muy útil, no estamos teniendo en cuenta todas las posibilidades, ya que para este tipo de equilibrios, los ácidos y las bases son homogéneos, es decir, están en la misma fase. Pero ¿qué pasa cuando el ácido y la base se encuentran en fases diferentes? Es aquí donde entra la constante del producto de solubilidad. En ecuaciones de equilibrio que describen la disolución de un sólido, la constante de equilibrio indica cuán soluble es el sólido en agua y recibe el nombre de constante del producto de solubilidad, o simplemente producto de solubilidad. Se denota como K sub PS, donde PS significa producto de solubilidad. La expresión de la constante de equilibrio de este proceso se representa conforme las mismas reglas que se aplican a cualquier expresión de constante de equilibrio, es decir, los términos de concentración de los productos se multiplican unos por otros, cada uno elevado a la potencia de sus coeficientes estequiométricos en la ecuación química balanceada. Soluciones amortiguadoras. ¿Qué es una solución amortiguadora? Una solución amortiguadora o buffer es una mezcla que mantiene el pH casi constante, incluso cuando se le agregan pequeñas cantidades de ácido o de base. Generalmente está formada por un ácido débil o su base conjugada y una base débil o su ácido conjugado. ¿Cómo funciona un buffer? Funciona porque el ácido débil neutraliza bases agregadas y la base conjugada neutraliza ácidos agregados. Gracias a eso, el pH apenas cambia. Conceptos claves que hay que entender. pKa. El pKa es un valor que indica en qué pH trabaja mejor un sistema amortiguador formando por un ácido débil. Cuando el pH de la solución está muy cerca de su pKa, el buffer actúa con máxima eficiencia. Rango efectivo. Un buffer es más efectivo en un intervalo que va desde un valor de pH 1 unidad por debajo del pKa hasta un valor 1 unidad por encima del pKa. Ejemplo, si el pKa es 4.7, el buffer funciona bien entre 3.7 y 5.7. Capacidad amortiguadora. Describe cuánta cantidad de ácido o base fuente para neutralizar un buffer antes que el pH cambie demasiado. Es mayor cuando el ácido débil y su base conjugada están en concentraciones altas y muy parecidas. Ecuación que explica todo. pH es igual a pKa más logaritmo por la base conjugada entre el ácido. Ejemplo sencillo. Un buffer muy común es el ácido acético y acetato que mantiene el pH alrededor de 4.7. Se usan en laboratorios, biología y procesos químicos. ¿Por qué son importantes los buffers? Mantienen el pH de la sangre y otros fluidos biológicos. Se usan en laboratorios para reacciones sensibles al pH. Son esenciales en industria,
agricultura y procesos químicos. Ayudan a evitar corrosión y mantienen estabilidad en materiales y sistemas. Limitaciones importantes. No pueden neutralizar grandes cantidades de ácido o base. Si están muy diluidos, pierden efectividad. Solo funcionan bien dentro del rango cercano al pKa. Este video fue realizado por estudiantes de primer semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica, pertenecientes al Instituto Tecnológico de Morelia, como proyecto para la evaluación de la quinta y sexta unidad correspondiente a la asignatura de Química, a cargo de la maestra Carmen Judith Gutiérrez García. De parte de todo el equipo, agradecemos su atención.